el ciclo de la producción industrial específicamente, donde aquí pues es el mismo ciclo que lleva a cabo todas esas empresas capitalistas y todas las que se dedican a la actividad económica. Hablábamos también de la agrícola, de la ganadería, pero específicamente todas aquellas que ya implementan alta tecnología. ¿Qué más vimos, jóvenes? 3 fases, dijo mi compañero, habló de 3 fases. ¿De qué fases estará hablando, compañero? La circulación, producción y circulación. Muy bien, si se dan cuenta, entonces ahí este movimiento ininterrumpido se está reflejando en esas 3 fases. Y bueno, acá tenemos la definición, es el ciclo del capital, un movimiento ininterrumpido que atraviesa 3 fases y de 3 formas distintas, es lo que nos explicaba el compañero, ¿verdad? ¿De qué fase se está hablando acá? La circulación, la producción y la circulación. Si se dan cuenta, 2 veces este ciclo pasa por la fase de la circulación, que es la primera, luego la producción, luego otra vez se vuelve a dar una fase que se llama la circulación. ¿Por qué se estará repitiendo 2 veces en ese proceso esa fase? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe? ¿No saben por qué se repite 2 veces la fase de la circulación? Tal vez porque representa la circulación que existe del dinero al principio, antes de la producción. Existe una circulación de efectivo o de capital que hace el inversionista o el capitalista para invertir en la producción, y después de la producción la circulación del dinero con la ganancia ya incluida que regresa al capitalista. Muy bien, vemos entonces ese dinero, los cuales se está moviendo 2 veces en la circulación y 1 vez en la producción. Pensemos en un proceso productivo X, ¿sí? Un proceso productivo. ¿Qué es lo que se necesita para iniciar un proceso productivo? Si quieren, identifiquémosle, pongámosle nombre, una fabricación de calzado, por ejemplo. Pensemos en nosotros. Nosotros podríamos llevar a cabo una creación de una empresa, o esa fabricación de calzado, una fábrica de calzado. ¿Qué es lo primero que necesitamos nosotros para llevar a cabo ese proceso productivo? Estamos hablando del ciclo del capital, donde empieza ese movimiento. Recuérdense que es un movimiento ininterrumpido que se va reiterando constantemente, ¿sí? Continuamente, donde se está realizando plusvalía, una plusvalía donde específicamente se está creando en la segunda fase, que es la producción. Por aquí mencionan la maquinaria, materia prima y trabajadores, pero antes el capital y capital.
Pero primero se tiene que tener el dinero, ¿verdad, jóvenes? Para llevar a cabo un proceso productivo. Debemos contar con ese efectivo para llevar a cabo lo que es la primera fase, que es la circulación. ¿Qué necesitamos gastar? ¿En qué necesitamos invertir? La compañera dijo en medios de producción y la fuerza de trabajo. Entonces, lo primero que necesitamos para llevar a cabo ese proceso de mercancías. ¿Cuál es el objetivo de ese proceso o de ese dinero invertido? ¿Para qué invierte un empresario? ¿Para qué invierte un capitalista en un proceso productivo? Porque quiere que ese dinero regrese a sus bolsillos, ¿verdad? O que recuperar ese dinero, pero no solo invierto en 1,000 quetzales y voy a obtener 1,000 quetzales nuevamente. ¿Cuál es el objetivo de ese dinero invertido? Que regrese de una forma incrementada, ¿verdad? Entonces el capitalista invierte en medios de producción y fuerza de trabajo. Entonces aquí vemos esas tres fases. ¿Qué hace? Por ejemplo, en la segunda fase, si ya tiene los elementos necesarios, los lleva a la fábrica. ¿Cuál sería la segunda fase entonces? La producción. Es ahí donde los une esos elementos que está adquiriendo. Es en el proceso de producción donde está explotando al obrero, es en el proceso de producción donde está obteniendo la plusvalía, es ahí donde se está creando un valor nuevo, ¿verdad? Porque se recuerdan que la mercancía, fuerza de trabajo, es la que tiene una característica especial. Recrear más de lo que ella posee, ¿verdad? La segunda fase entonces sería esa, la fase de la producción, donde están creando las mercancías. Y luego tenemos otra vez la fase de la circulación, que es la tercera fase, porque cuando ya están producidas las mercancías, todas esas mercancías ya llevan incorporado un valor. Pero ¿de qué me sirve a mí producir cierta cantidad de calzado y los voy a tener almacenados en una bodega? Es necesario entonces llevar a cabo esa tercera fase de la circulación, darle salida a esas mercancías para venderlas en el mercado, y solo ahí es donde ese valor incorporado se va a convertir en la ganancia capitalista. Aquí tenemos lo que es la fórmula, esta también ya la habíamos desglosado, de los cuales la habíamos interpretado también, qué significa cada uno de esos elementos. Se llama el ciclo del capital industrial, ¿verdad? Aquí tenemos su fórmula, inicia con D y termina con D1. ¿Qué significa esta parte? Es lo que hemos explicado. El inicio de un proceso productivo. Entonces aquí el capital aparece como esa forma dinero, porque se está invirtiendo en esas mercancías, medios de producción y fuerza de trabajo. Se compra todo lo indispensable para llevar a cabo ese proceso productivo, ¿verdad? Luego tenemos M1, ¿sí? ¿Qué aparece entonces después que se ha comprado esas mercancías indispensables para llevar a cabo ese proceso productivo? ¿Qué encontramos acá en M1? La mercadería finalizada con su valor agregado. La mercancía con un valor agregado está incrementando un valor materializado, ¿verdad? En las mercancías, un valor superior. Esa M1 significa un valor superior, que es muy distinta a la primera M que encontramos en esa fórmula. Como por ejemplo, vean su computadora, vean su celular, que era antes de ser computadora, por ejemplo. Ahí solo encontrábamos piezas, encontrábamos circuitos, y vino el obrero, la transformó en lo que es una computadora. Ahí quiere decir que ya lleva materializado ese valor superior, o sea, la plusvalía. Ahí encontramos también la revalorización del capital, ¿sí? Porque ese uno
pequeño que encontramos ahí es parte de ese valor neto, o sea, es la plusvalía. Luego vimos también esa transformación, cómo es que se transforma ya todo este proceso en D1, qué significa ese D1. Decíamos que era la ganancia, ¿verdad? También poníamos ejemplos y en total de valor se estaba produciendo 5,000 quetzales o 50,000 quetzales, por poner un ejemplo, ¿verdad? Si terminábamos en ese M1 con ese valor con 10,000 quetzales, ¿será que iba a ser lo mismo reflejado en D1? D1 me está representando la ganancia capitalista. No en todos los casos se va a obtener la misma cantidad que se está invirtiendo. Podemos encontrar ejemplos que algunos capitalistas ganan más, otros menos, otros igual. Hay también capitales que no atraviesan esas tres fases. Teníamos el ejemplo del sistema bancario. Es uno de los cuales no está atravesando esas tres fases porque no están creando valor, no están creando plusvalía, ellos solo se están apropiando de esos elementos. Pero todas esas empresas capitalistas que están compitiendo en el mercado pasan por esas tres fases. Y en esa competencia que existe en el mercado, esas empresas, esas grandes empresas industriales que existen, todas quieren tener la mayor o la máxima ganancia posible, ¿verdad? Ese es el objetivo. Veamos entonces las fases del ciclo del capital. Acá nos quedamos el día anterior, encontramos la primera fase. ¿Sí? Aquí encontramos la primera fase, que es la fase de la circulación. Eso es lo que hemos explicado, pero cada una de esas fases tiene fórmula. ¿Y qué es la circulación? Como llaman la esfera de la circulación, de los cuales el capitalista está comprando los medios de producción y la fuerza de trabajo. Siempre hay que tener en mente que esa fuerza de trabajo es la mercancía especial, una mercancía especial, porque tiene la capacidad de crear mucho más valor de lo que vale. El capitalista la compra, por eso se convierte en un valor de uso para el capitalista. ¿Dónde va a utilizar esa fuerza de trabajo? En el proceso productivo. Entonces, compra esos medios de producción, la fuerza de trabajo los une, los lleva a ese proceso productivo, y por eso es que todo capital inicia acá en esa forma dinero, donde se compran esos elementos. Entonces, la primera fase la ubicamos acá en D y M. ¿Qué más representa esta fase? Permítanme, jóvenes, unos minutitos. Podemos encontrar en esta fase, jóvenes, si dice algo muy importante acá que podemos identificar, es la compra de esas mercancías que van a servir para llevar a cabo ese proceso productivo. ¿Qué más podemos encontrar acá de interesante
con respecto a la compra de la fuerza de trabajo. ¿Será que aquí podemos encontrar las relaciones de clase que se dan? Sí, licenciada. Aquí la podemos encontrar, ¿verdad? Podemos determinar esa relación de clase, específicamente de qué, la clase del capitalista y la clase del obrero. Pero aquí vamos a encontrar una esencia que va oculta, una esencia que está enmascarada. Aparentemente es una relación de igualdad, pero ya vimos de qué forma se da esa relación, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar que el dinero se convierte en capital, no por ser dinero, sino porque el capitalista, el empresario, se está enfrentando en el mercado con esa mercancía especial. Esa mercancía que crea plusvalía para el capitalista. Recordemos que la plusvalía es el alma del capital. No existiría el sistema capitalista si no existe la plusvalía. Tenemos la segunda fase. La segunda fase es la fase de la producción. Luego que el empresario adquiere esas mercancías para llevar a cabo ese proceso productivo, aquí tenemos su fórmula, sería M de mercancías, ya adquirió sus mercancías, ¿verdad? Fuerza de trabajo, medios de producción, y los va a incorporar a lo que es el proceso productivo. Por eso es que luego tenemos unos puntos suspensivos, P mayúscula, esa P es de producción, no nos vayamos a confundir con la P de plusvalía. Y luego hay otros puntos suspensivos para obtener M1. Quiere decir que esta segunda fase, que es la fase de la producción, la ubicamos dentro de P y M1. ¿Por qué? Porque el obrero está produciendo mercancías, se está creando un nuevo valor para el capitalista. Ese es el que ya lleva incorporado esas mercancías, por eso es que tenemos M1. Ahí hay unos puntos suspensivos. ¿Qué significan esos puntos suspensivos? Una interrupción. Se está interrumpiendo ese proceso de la circulación del capital. ¿Para qué? Para entrar a una nueva fase, que es la fase de la producción material, donde se están produciendo las mercancías. Eso significa esos puntos suspensivos. El capitalista ya ha consumido esas mercancías. Entonces, ¿qué pasó acá con el capital? Ya no está en la primera fase, ya no está en la circulación, sino que ahora está en la fase de la producción. Un valor que está produciendo el obrero para el capitalista, un valor que para el trabajador se está expresando en la forma de salario, un valor que se llama plusvalía para el capitalista, donde él está obteniendo su ganancia. Veamos la tercera fase de la circulación. Aquí está la fórmula, ¿verdad? Otra vez, dinero, mercancías, fuerza de trabajo, medios de producción, M1 y T1. ¿Dónde estamos ubicando esa tercera fase? Entre M1 y T1. Todas aquellas mercancías que se produjeron, dijimos, ¿de qué sirve tenerlo en bodega? ¿Sí? Necesariamente tenemos que vender todas esas mercancías que estamos produciendo. ¿Por qué? Porque todas esas mercancías ya tienen incorporado ese valor.
y el capitalista tiene que recuperar su inversión, ese valor adicional. Entonces inmediatamente se tiene que vender o llevar todas esas mercancías al mercado para que se conviertan en dinero, para que regrese ese dinero invertido más un aumento. Por eso es que la ganancia casi nunca va a coincidir con el valor, puede ser más, puede ser menos. Es aquí, en esta última fase, donde se va a expresar esa plusvalía en forma de ganancia. Quiere decir entonces que el capital ha cumplido un ciclo. Bueno, dice acá ciclo del capital industrial. Veamos las fases del capital y su fórmula. La primera fase, que es la circulación. Aquí tenemos ya más específica la fórmula, ¿verdad? La primera fase inicia con D, luego M, fuerza de trabajo y medios de producción. La segunda fase la encontramos en la producción. Aquí está su fórmula. M, que abarca fuerza de trabajo, medios de producción y se obtiene M1. Y la tercera fase, que es la fase de la circulación, aquí está su fórmula, los cuales se obtiene M1 y D1. Está ubicada en M1 y D1. Este es el ciclo de capital industrial. Aquí es donde estamos identificando sus tres fases, este movimiento ininterrumpido en los cuales tiene que pasar todo capital. ¿Alguna duda hasta acá? No, licenciado. No, licenciada, todo claro. La plusvalía como propósito de la producción capitalista se produce en la producción. Les pregunto, ¿cuál es el motivo propulsor que impulsa esa producción capitalista? ¿Cuál es el objetivo que pretende el capitalista? ¿La plusvalía o ganancia? La obtención de la plusvalía. Ese es su objetivo, es el objetivo que persigue la producción capitalista. Es en la producción donde se crea esa plusvalía como resultado de este proceso. ¿Verdad? ¿Qué va a recibir el capitalista? Mercancías que van a sobrepasar ese valor a lo que él invirtió en medios de producción y fuerza de trabajo, donde se está generando ese valor excedente. Luego ya vamos a ver su manifestación, ¿verdad? Por eso dice acá, la plusvalía como propósito de la producción capitalista se produce en la producción, no como dicen los teóricos burgueses, los teóricos, los vulgares y la teoría vulgar. Ellos dicen que la plusvalía se produce en la circulación. Sin embargo, dice acá, pero las premisas de su creación se dan en la circulación. ¿Por qué será eso entonces? La plusvalía se crea en la producción, ¿sí? Pero las premisas, se produce en la producción y se crea en la circulación, pero las premisas de su creación se dan en la circulación. ¿Por qué dice eso?
porque se materializa al momento de comenzar la inversión, ya que sin una inversión no existiría la producción. Y también se materializa en la tercera fase de la circulación, cuando ya se obtienen las ganancias físicas de todo ese proceso productivo. Muy bien. Bien, entonces ahí lo está explicando la compañera, ¿verdad? Sin la realización de esa plusvalía en ganancias va a ser imposible reanudar nuevamente ese proceso de la circulación del capital. Sin embargo, vamos a ver que ese movimiento del capital tropieza. Esta última fase, que es la fase de la circulación, el capital va a tropezar con algunas limitaciones. Porque si estamos hablando de la tercera fase, donde ya se llevan las mercancías al mercado a vender, dice que ese movimiento del capital está tropezando con algunas limitaciones. Se llevan a la venta las mercancías, pero si no hay capacidad adquisitiva, es ahí entonces donde tropieza ese movimiento. Por la baja capacidad adquisitiva se crean cantidades de mercancías. Se recuerdan que hemos dicho que el capitalista produce lo que sea, pero si no hay capacidad para adquirir estas mercancías, si la clase obrera no tiene la capacidad de adquirir estas mercancías, entonces viene a tropezar también. El ciclo de circulación del capital es el proceso de movimiento ininterrumpido del capital que pasa sucesivamente por las tres fases. Es donde ese movimiento está atravesando estas tres fases, está adquiriendo también formas distintas. ¿Por qué? Porque conforme se va dando estas fases, así también va cambiando de forma. Por eso es que las tres fases del ciclo del capital corresponden a las tres formas del capital industrial. Dice acá capital que se crea la plusvalía. Para que ese proceso de producción no se interrumpa, ese capital siempre debe hallarse en movimiento en esas tres formas. Se forma dinero, se transforma a capital productivo. Luego de ese capital productivo se está transformando en un capital mercantil, y de ese capital mercantil nuevamente a capital dinero. Vean cómo van esas tres fases del capital, van obteniendo también esas distintas formas. La primera forma, el capital dinero, comienza movimiento que inicia con D y termina con D, ¿verdad? Dice que se convierte en los elementos del capital productivo. Este capital comienza su movimiento en la forma dinero. Y lo encontramos ahí, vimos en la fórmula, lo identificamos en la fórmula, inicia con dinero, finaliza con dinero, indicamos el resultado al inicio y al final. Lo que hemos dicho, ¿verdad? En la circulación, donde el capitalista compra sus mercancías, es ahí donde el capital está revistiendo esa forma del capital dinero. Luego dice se convierte en los elementos del capital productivo. Este movimiento del capital se verifica en la esfera de la circulación. Comienza entonces con esta forma dinero.
el capitalista siempre debe disponer con dinero para adquirir mercancías, esas mercancías indispensables que le van a servir para llevar a cabo ese proceso productivo, donde esos elementos son los que le van a permitir al capitalista generar más valor. Pero ¿qué es lo que sobresale acá en esta fase? Dijimos, jóvenes, con esa compra de mercancías que hace el capitalista, ¿cuál es la mercancía que sobresale en este inicio de proceso cuando el capitalista adquiere esas mercancías? La fuerza de trabajo. Muy bien. Bueno, sobresale, ¿verdad? Esa compra de la mercancía especial, la fuerza de trabajo. ¿Por qué es especial? Porque crea un valor superior al que ella tiene. Pero si los comparamos con los medios de producción, ellos no, ¿verdad? Ellos solo van a trasladar un valor que tienen materializado. La mercancía de trabajo es distinta. Una mercancía que aún comprándola por lo que vale, está capacitada para crear más de lo que vale. Vale 100, va a crear un valor superior a esos 100. Puede crear 200, puede crear 300, puede crear más. Ustedes lo investigaron en este tema del salario, ¿verdad? Cómo se da en el caso de Guatemala. Hay muchos casos de los cuales a las personas les pagan su salario y ni siquiera les alcanza para cubrir el costo de la canasta básica. Porque el costo de la canasta básica está por encima del salario mínimo que se está devengando. Esto es por muchos trabajadores. Incluso podemos encontrar también algunos profesionales universitarios. Si nosotros como seres humanos no solo necesitamos de alimentos, necesitamos salud, recreación, educación, una diversidad de mercancías. Si los salarios están por debajo de la canasta básica, no nos alcanza, ¿verdad? Mucho menos para cubrir una canasta ampliada. Y eso nos refleja que esa fuerza de trabajo no se está comprando por su valor. Hay una explotación. En algunos casos podríamos decir que no hay explotación, sino que hay una sobreexplotación. Porque no solo los empresarios se están apropiando de ese valor que se está creando en un tiempo de trabajo excedente, sino que también se está apropiando de esa parte del valor que se está creando en el tiempo de trabajo necesario. Eso ya se llama una sobreexplotación. ¿Qué hace el capitalista? Compra esa mercancía, los une para que sea posible llevar a cabo un proceso de producción que produce mercancías para que se venda, para que aumente esa magnitud del valor del capital. Aquí entonces donde el capital está revistiendo esa forma de capital dinero con la compra de esas mercancías. Acuérdense que este dinero que se está invirtiendo no es capital, ¿verdad? Pero puede llegar a convertirse en capital cuando existe esa relación económica entre esas dos clases sociales.
industriales, la burguesía y el proletariado. Es ahí donde ese dinero se convirtió en capital. Y es en ese movimiento del capital dinero donde se está convirtiendo en esos elementos del capital productivo. Elementos que están en movimiento en la esfera de la producción de las mercancías. Y acá en este acto van implícitas ciertas relaciones de clase, lo que hemos explicado, ¿verdad? La relación que se da entre el capitalista y el proletariado. ¿Qué se está comprobando acá entonces? Que el dinero por sí solo no es capital. Surge de esta relación de clases entre la burguesía y el proletariado, entre el capitalista, el obrero. Cuando el capitalista va al mercado y adquiere mercancías, normalmente tendría que darse una compra-venta, ¿verdad? Una relación de igualdad, una relación de forma equitativa. Pero no es así, aquí no se da en la realidad, aquí no se da entre el capitalista y el obrero. ¿Por qué? Porque cuando el capitalista dice que quiere adquirir una fuerza de trabajo, pareciera como que va a negociar con él. Pero no, ahí hay una relación desigual. En primer lugar, porque no se compra por lo que vale. Y en segundo lugar, hay un factor de necesidad. Si el obrero trabajador tiene necesidad, va a aceptar lo que le están ofreciendo, aceptar ese precio que le están pagando, como vemos en el salario mínimo o tal vez ni siquiera el salario mínimo. Por eso es que dice acá, estas relaciones en la circulación van ocultas. En la primera fase, bueno, dice acá, la primera fase consiste en la transformación del capital dinero en capital productivo. O sea que ese capital va a estar en funcionamiento, en la esfera de la producción de las mercancías. Esa primera fase del movimiento del capital. Forma en que el capital dinero se está convirtiendo en los elementos para llevar a cabo ese proceso de producción de mercancías. Un movimiento que opera en la esfera de la circulación. Luego tenemos la segunda fase que reviste la segunda forma. Se está refiriendo al capital productivo. ¿Qué hace el capitalista cuando adquiere las mercancías? Las consume. Dice acá, el capitalista consume las mercancías adquiridas. Un movimiento donde ese capital se está dando en esta esfera, la esfera de la producción material. La forma de capital dinero se está convirtiendo en una forma de capital productivo. ¿Por qué productivo? Porque se producen las mercancías. Existe una creación de valor, la creación de plusvalía, valores que se están materializando en las mercancías. Recordemos que todas las mercancías tienen valor de uso, es una materialidad.
pero también tienen valor que se están expresando. ¿En dónde? En el valor de cambio. ¿Qué hace el capitalista al consumir sus mercancías, jóvenes? ¿Se genera el capital productivo? Se genera el capital productivo. ¿Qué hacen los obreros en esa segunda fase? O en esa segunda fase que reviste la segunda forma como el capital productivo. Específicamente producen nuevas mercancías, creando un nuevo valor. ¿Qué recibe el capitalista a cambio? Mercancías, ¿verdad?, que han sobrepasado un valor de lo que él ha invertido. Ya tienen un valor nuevo, un valor excedente. Pero ¿qué dice el fetiche del dinero? ¿Se recuerdan cuando hablamos del fetiche del dinero? ¿Qué decía el fetiche del dinero? El capital crece solo, ¿verdad?, sin que nadie lo cuide, como una flor en el campo. Crece solo como una flor en el campo porque nadie la cuida. Así es el capital, dice el fetiche del dinero, crece solo. Pero ¿qué está ocultando ahí? Una relación, esa relación que se está dando entre el capitalista y el obrero. Porque dicen que el obrero está recibiendo una cantidad de dinero por lo que está trabajando. Por eso es que la segunda fase consiste en la transformación del capital productivo en capital mercantil. Es aquí entonces donde ese dinero que se invirtió en ese proceso productivo está materializando en las mercancías y luego pues van a ser llevadas al mercado para realizar la venta. Aquí donde el capital dinero se está convirtiendo en capital productivo, cambia de forma. Por eso es que reviste esa forma de capital productivo. Ese capital que se ocupa en la producción está creando fruta. Y es en el proceso de producción donde se crean las mercancías para la venta y por eso el capital productivo pasa a ser ese capital mercancías. Y por eso es que en la tercera fase las mercancías se están convirtiendo en dinero. La tercera fase reviste la tercera forma. Sería capital mercancía. El capitalista se incorpora al mercado como vendedor de las mercancías producidas y las convierte en dinero. Quiere decir entonces que el capital necesita de la circulación en dos fases. Es donde el capitalista juega dos roles distintos de la circulación. ¿Por qué? Porque en la primera
porque como comprador, ¿verdad? Y en la segunda como vendedor. Significa entonces que se da una transformación del capital mercantil ya en un capital monetario. Es necesario, ¿verdad? ¿Qué sirve tener esas mercancías con un determinado valor en quetzales si no las voy a vender? Necesariamente tienen que venderse las mercancías. Ningún capitalista, ningún empresario se quiere quedar con esas mercancías. Todo aquel que invierte quiere vender sus mercancías a un mejor precio, lo más rápido posible. Imagínense ustedes, estamos diciendo que nadie se quiere quedar con esas mercancías. Imagínense esas grandes industrias que se dedican a producir ese armamento bélico. ¿Qué hacen para vender todas esas armas? Quieren que se vendan lo más rápido posible. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Buscar mecanismos, ¿verdad? En este caso, buscar más confrontaciones entre países. O también buscan que ya no se terminen esas guerras, ¿verdad? Para seguir vendiendo sus mercancías. Necesariamente tienen que venderse esas mercancías. Nadie quiere quedarse con ellas. La tercera fase consiste en la transformación del capital mercantil en capital monetario. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Algún comentario que ustedes quisieran realizar? De mi parte todo claro, licenciada. Muchas gracias. Todo bien, licenciado. Licenciada, aprovechando voy a mandar el listado de asistencia. Es necesario entonces que se realice este proceso, ¿verdad? Tienen que venderse esas mercancías. Se está realizando ese valor de la plusvalía en esas mercancías. Aquí en la segunda fase podemos encontrar entonces lo más importante es la creación de la plusvalía. En la tercera fase lo más importante es la realización de la plusvalía. Por eso es que dice acá, si realizar el valor acrecentado es imposible reanudar la producción. Pero van a existir algunas dificultades para que ese valor se realice, pero de una forma acrecentada. Ese valor del capital de una forma acrecentada. Como esas limitaciones que les estaba diciendo, ¿verdad? Hay dificultades. Existen obstáculos, podríamos hablar de posibilidades de algunas crisis de sobreproducción, porque se producen cantidad de mercancías, pero no tienen la seguridad si se van a vender o no. Por eso que también se dan las crisis de sobreproducción de las mercancías. Porque no hay mercado, no hay quien las compre. Por eso es que es muy importante esas fases para que el capital esté en constante movimiento, pero también se esté reanudando constantemente. ¿Por qué? Porque lo esencial es esa realización de la plusvalía. Por eso es que el capital mercancía se convierte en capital dinero.
Dice acá, así es como el capital inductor atraviesa una vez la fase de la producción y 2 veces la fase de la circulación. Es decir, que el capital necesita 2 veces de la circulación y 1 vez la fase de la producción. Aquí tenemos nuevamente su fórmula. Es el capital industrial, un proceso que es permanente, y la fórmula del ciclo del capital se torna en una forma de espiral infinita, ¿verdad? Inicia con D y termina con D. Bueno, lo vamos a dejar acá.